Hola, bienvenidas y bienvenidos a la séptima sesión de las clases de español del curso de Comipems. Ya hemos tenido hasta el día de hoy 6 clases en donde hemos abarcado diferentes temas. Hoy continuamos dentro de la unidad 2, ya abarcamos prácticamente casi todos los temas, solo nos quedan pendientes las clases de palabras. Lo iniciamos un poco la sesión anterior y justo hoy vamos a continuar con este tema. Entonces vamos a hacer un repaso y a continuar con los demás que no vimos. Principalmente vamos a hablar de clases de palabras, por lo tanto es importante que sepamos qué es la palabra. Las palabras son unidades lingüísticas que tienen un significado y una función precisa dentro de la lengua, es decir, son parte de los elementos que constituyen la lengua y van a ser palabras. Las palabras van a estar conformadas por lo que son letras y van a tener un sentido en específico. Vamos a tener diferentes clases de palabras, como pueden ser sustantivos, pronombre, artículo, adjetivo y adverbio. Vamos a tener todas estas clases de palabras. Ya lo vimos un poco en la clase anterior. Primero tenemos lo que es el sustantivo y recordemos que los sustantivos son, o también conocidos como nombres, son palabras que van a designar seres, cosas, sentimientos o ideas. Entonces va a ser una palabra que cuando nosotros la nombremos nos va a remitir a una imagen. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en una manzana, sabemos perfectamente o nos imaginamos perfectamente que es una manzana. Aquí podemos dividir los sustantivos de diferentes maneras, pero iniciamos con esta, que son que es dividirla en concretos y en abstractos. Cuando nosotros hablamos de concretos, estamos hablando de que son objetos con una existencia real, tienen un antecedente palpable en la vida real y a su vez se dividen en propios, aquellos que van a nombrar un ser determinado con un nombre, y los comunes, que van a nombrar cosas, animales o personas. Justo como lo que vemos ahí. Es decir, los propios nos van a especificar a más profundidad de qué sujeto estamos hablando, a comparación de los comunes, donde solo nos van a decir que es cualquier cosa, como un niño, un lago o un león, mientras que del otro lado vamos a tener el niño Juan, el lago de Texcoco, o Alex el león, por ejemplo. Vamos a tener así unas especificaciones más precisas de quién estamos hablando. Cuando tenemos un sustantivo abstracto, estamos hablando de aquellos que nos van a designar cualidades, acciones, y en general todo lo que no vamos a poder percibir por los sentidos. Es decir, tienen una existencia irreal o pensada. Es decir, que está dentro de nosotros lo que interpretemos: libertad, conciencia, justicia, moral, amor. Sabemos que entendemos el sentido de estas palabras, pero no conocemos su significado o un referente en la vida real a lo que está haciendo referencia. También recordemos que los podemos dividir en lo que son contables, no contables, que se pueden contar y no se pueden contar. Se pueden contar y no se pueden contar, los individuales y los colectivos. Los individuales nos hacen referencia a cuando vamos a tener estos sustantivos donde, a pesar de que están en singular, se refieren a un solo objeto. Y los colectivos vamos a tener este sustantivo en singular, pero que se refiere a un grupo de individuos, que justamente lo entendemos como eso, como un grupo de individuos. Y listo. También vamos a hablar de que nuestros sustantivos pueden tener género. Pueden ser masculinos o femeninos. En general van a terminar en O los que corresponden a un masculino y en A los que corresponden al femenino. Ejemplo de esto: ropero masculino, mesa femenino. También podemos tener un número del sustantivo. Este puede ser singular o plural. El singular designa un solo elemento y el plural más de uno. El plural de los sustantivos se forma añadiendo la letra S al singular si termina en vocal átona y añadiendo ES si terminan consonantes o en vocal tónica, con algunas excepciones.
Los sustantivos terminados en S en singular son igual en plural, como habíamos dicho, crisis, dosis y análisis. Entonces, los plurales en sustantivos comunes solo los vamos a formar agregando S o S, dependiendo de la terminación. Y sustantivos donde ya terminan en S como crisis, dosis y análisis, ese mismo va a ser su plural. También tenemos lo que son los pronombres. Los pronombres van a ser estas palabras que nos van a sustituir al nombre, es decir, no vamos a escribir el sustantivo en una oración. Podemos tener diferentes tipos de pronombres. Por ejemplo, tenemos aquí los pronombres personales. Son palabras que nos van a permitir identificar a la persona que habla, a la que escucha a otros seres, objetos, entidades, sin utilizar un sustantivo. En general, estos van a ser los que tenemos aquí abajo, hablando de la primera persona que se va a referir a quien habla. Es decir, yo, nosotros, nosotras. Es decir, nosotros mismos. Vamos a tener los de segunda persona, que se refieren a quien escucha, como lo vemos ahí, el, tú y ustedes. También vamos a tener los de la tercera persona, que se refiere de quien se habla. Estamos hablando de un tercero, de alguien que no está presente, que es él, ella o ellos en plural. Entonces los vamos a tener en plurales y en singulares, dependiendo. Entonces la primera persona del singular soy el yo, la primera persona del plural nosotros, la segunda del singular tú, la segunda del plural ustedes, la tercera del singular él o ella y la tercera del plural ellos. También vamos a tener lo que son los pronombres posesivos. Estos pronombres posesivos indican son referidos a un pronombre personal e indican el poseedor o poseedores de algo o la pertenencia a un grupo. Tenemos en este caso que los pronombres personales yo va a corresponderle a un pronombre posesivo mío, mía, para tú, tuyo o tuya, para él o ella, suyo o suya, para nosotros, nuestro o nuestra, para ustedes, suyo o suya, y para ellos, suyo o suya. De esta manera. También vamos a tener lo que son pronombres demostrativos. Los demostrativos sirven para mostrar o señalar la cosa designada por el sustantivo. Su uso es amplio, en este caso nos va a permitir evitar que mencionemos de nuevo el objeto. Es decir, aquí va a ser como tal un sujeto que ya no vamos a volver a escribir. Si estamos hablando, va a determinar también la distancia de lo que estamos hablando. Si estamos hablando de que está cerca de nosotros, es decir, de la primera persona, vamos a hablar de un este, esta, estos o estas si están en plural. Cerca de la segunda persona, quien está escuchando, ese, esa, esos y esa, van a corresponder a cerca de la segunda persona. Y cuando están lejos de ambas, vamos a emplear el aquel, aquella, aquellos, aquellas. Por ejemplo, me gusta la pizza, pero no la pizza de allá, por ejemplo. En este caso, estamos evitando escribir de nuevo la pizza. Me gusta la pizza, pero no la pizza de allá. Para evitar escribir pizza, pizza, pizza muchas veces, vamos a utilizar el esa, esta, aquella, dependiendo tanto del género de la palabra como el número. Vamos a tener también lo que es el artículo. Los artículos son palabras gramaticales que van a acompañar a los sustantivos. Van a tener morfemas de género y también de número. Y tenemos dos clases de artículos, los determinados e indeterminados. Los artículos determinados van a ser los que conocemos, los que tenemos un precedente del objeto. Es decir, que antes de que nos lo mencionen las personas que estamos hablando,
sabemos de qué hablamos, es algo que es conocido. Vamos a utilizar el, la, los y las. Estos son los artículos determinados. Estos artículos acompañan a los nombres que se dan por conocidos o que ya se han mencionado. Es decir, ya lo conocemos antes de que nos hablen de ello. ¿Ok? Entonces va a ser únicamente cuando es algo previamente conocido. Por otro lado, el artículo indeterminado son objetos que no conocemos previamente o que no es tan preciso decir que es un objeto o es el otro. Vamos a utilizar el singular o plural que corresponden al número y también al género, masculino o femenino, teniendo de esta manera de nuevo 4 artículos que podemos utilizar. El unos, una, unas, lo que podemos utilizar. El artículo neutro es una tercera sección de estos artículos, pero en este caso vamos a utilizar el artículo neutro lo para sustantivar un adjetivo. Como decir lo mejor, lo máximo, lo hermoso. En este caso estamos sustantivando, es decir, convirtiendo en un sustantivo al adjetivo. También tenemos a los adjetivos en este caso. Los adjetivos van a ser palabras con significado propio que designan cualidades o particularidades de los sustantivos, es decir, una característica muy especial que tenga ese objeto. Los adjetivos calificativos nos van a expresar una cualidad del sustantivo. Estos pueden ir al inicio o al final. Pueden ir al inicio o después. En este caso tenemos la gran casa o la estupenda casa, va al inicio, pero también podremos poner la casa grande o la casa estupenda y sigue teniendo el mismo sentido. Vamos a tener diferentes formas de clasificar estos adjetivos. Por ejemplo, en cuanto al género, vamos a poder distinguir entre adjetivos variables e invariables. Los adjetivos variables van a ser aquellos que tienen que cambiar con el género, es decir, dependiendo de la palabra, si es femenina o si es masculina, vamos a tener que hacer ese cambio de género. Si decimos el banco blanco, tenemos que decir que es blanco, no blanca. Si decimos la banca blanca, ahí sí tenemos que cambiar por la silla blanca, el sillón blanco, etc. Pero tiene que ir cambiando de acuerdo con el género de estas palabras. Los invariables no van a cambiar con el género. Por ejemplo, tenemos fácil y valiente. Entonces van a tener la misma forma en masculino y en femenino. Como fácil y valiente. Y también tenemos lo que son los adjetivos determinativos. Tenemos los adjetivos calificativos y los determinativos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que los calificativos van a enumerar características que tiene una persona o un grupo, mientras que los adjetivos determinativos van a limitar la extensión del objeto. Para ello vamos a tener estos diferentes tipos de adjetivos determinativos. Los numerales, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, exclamativos, interrogativos y gentilicios. Ya habíamos repasado un poco de estos la sesión anterior, solo vamos a especificarlos un poco más para que quede muy claro. Tenemos adjetivos determinantes numerales, es decir, estos nos van a expresar una cantidad. Tenemos diferentes subtipos que pueden ser los ordinales, que nos indican una posición, como el primer lugar, segundo lugar, primero, segundo, primeramente, etc. Los cardinales nos van a expresar una cantidad, 1, 2, 3, 4, es decir, aquí tenemos los números cardinales, que son aquellos que nos están enumerando prácticamente. Los partitivos nos representan fragmentos.
Los múltiplos expresan una multiplicación, doble, triple, etc. Y los distributivos son de reparto. Entonces expresan una cantidad. Los adjetivos también determinantes los podemos dividir en demostrativos, que son aquellos, son los mismos que los pronombres demostrativos, pero la diferencia es que los adjetivos demostrativos no utilizan acento como los pronombres demostrativos. Y también este acompaña al pronombre, al nombre más bien, al sustantivo, no lo sustituye. Decimos, ese vino, no ese. Ese vino es delicioso, no ese es delicioso, porque los pronombres demostrativos, los pronombres demostrativos los utilizamos cuando ya tenemos un antecedente, mientras que los adjetivos demostrativos vamos a agregar más información, como en este caso sería la relación de distancia del objeto con la persona que habla. También tenemos adjetivos posesivos que nos indican propiedad o pertenencia de algo. Aquí tenemos correspondencias entre pronombres personales y adjetivos posesivos. Para el yo tenemos mi o mis en adjetivos posesivos, mi silla, mis cuadernos, demás. Tú o tus, tu celular, tus lápices, etc. Para él y para ella utilizamos el su o sus. Si se dan cuenta, aquí los adjetivos posesivos los dividimos en singulares o en plurales, prácticamente. También tenemos para nosotros es nuestro o nuestra, ustedes su o sus y ellos su o sus, etc. Hasta aquí vamos bien. También tenemos adjetivos indefinidos, aquellos que señalan vagamente quién es el sustantivo. Pueden ser como el algún, alguna, algunos, algunas, ninguno, ninguna, ningunos, cualquier, ciertas y poca. Nos van a expresar una cantidad, un sustantivo, pero de una manera muy vaga. ¿Por qué? Porque no estamos siendo específicos de quién hablamos. Simplemente decimos que de alguien. Pero ¿quién es ese alguien? También tenemos adjetivos interrogativos, que son estas preguntas: ¿qué, cuál, cuánto, cómo, dónde, por qué y quién? Son adjetivos interrogativos porque nos van a ayudar a agregar más información a una frase o a un pronombre, a un sustantivo, para que nos den esta información en específico. ¿Qué pasó? ¿Cuál era? ¿Cuánto pagaron? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Dónde estaban? ¿Por qué estaban ahí? ¿Y quién estaba ahí? Los adjetivos exclamativos son exactamente los mismos que los interrogativos, solo que aquí van a expresar van a expresar sorpresa en este caso: qué, cuál, cuánto, cómo, por qué, dónde, quién. Y los gentilicios van a ser estas terminaciones que vemos: el ense, el ino, el ano y el eño, en donde estamos hablando de gentilicios, que son las terminaciones que le podemos dar a una palabra para referirnos a que a ella corresponden ciertas personas de cierto grupo social que comparten una zona geográfica específica, es decir, que viven en el mismo país, en la misma ciudad, teniendo como por ejemplo que a las personas que viven en México les decimos mexicanos, a los que viven en Estados Unidos, estadounidenses, a los que viven en Alemania les dicen alemanes. Incluso dentro de los mismos países podemos tener diferentes gentilicios de acuerdo a los estados, donde por ejemplo una persona de Sinaloa se va a denominar diferente a una persona que vive en la Ciudad de México, incluso los que viven en Puebla o los de Hidalgo. Generalmente van a tener esta terminación ense, canadiense, mexicano, ecuatoriano, cubano, puertorriqueño, etc. Si se dan cuenta, estas 4 terminaciones son las que nos van a indicar un gentilicio, incluso toman parte del nombre
qué tiene este pueblo, esta ciudad o el lugar al que pertenecen. También toman esa palabra y solo le agregan la terminación del gentilicio. Tenemos también lo que es el adverbio. Son estas palabras que van a modificar el verbo al verbo, al adjetivo o a otro adjetivo, a otro adverbio, perdón. En general van a modificar lo que es el verbo. Es como si fuera un adjetivo para el verbo. Vamos a tener de diferentes tipos. Uno de ellos son los calificativos, que son estas palabras que van a modificar al verbo. Se van a derivar de adjetivos, pero modifican verbos o adverbios, como cuando decimos Arturo trabaja duro. Estamos agregando un adjetivo, pero también podemos hacer este mismo adverbio calificativo agregando la palabra mente al final del adjetivo. Podemos decir tanto duro o duramente. Ambas opciones están bien. También tenemos los adverbios determinativos, donde vamos a tenerlos de diferente tipo. Va a agregar más información al respecto de la acción. Por ejemplo, el tiempo. Ahora, luego, después, ayer, hoy, mañana, etc. Son algunas expresiones que son adverbios y nos ayudan a localizar el tiempo. Cuando hablamos de lugar, estamos hablando de expresiones como el aquí, el allí, el ahí, cerca, lejos, arriba o abajo, que justamente nos van a indicar la ubicación más precisa o descrita del lugar donde se lleva a cabo algo. También tenemos las de modo, donde explicamos si las cosas se están haciendo bien, si se están haciendo mal, etc. Justo como vemos aquí. Bien, mal, así, aprisa, deprisa y despacio. También tenemos de cantidad, donde vamos a ocupar como más, menos, poco o mucho, pero no son específicos para decir una cantidad. Y la afirmación, vamos a tener como ejemplo el sí, también, ciertamente o realmente. Estamos mostrando una afirmación con estas expresiones, pero sumado a un verbo. Y tenemos en penúltimo lugar la negación. No, tampoco, nunca. Van a representar que nos estamos negando a algo. Y la duda, quizás, tal vez o acaso nos van a expresar preguntas preguntas o que algo no quedó claro para todas las personas. Y por último tenemos lo que son las apócopes. La apócope son estos adverbios que tienen cierta supresión de las últimas letras del vocablo. Es decir, no escribimos la palabra completa y omitimos una parte. Como en lugar de decir bueno, decimos buen. Si decimos malo, decimos mal. Si queremos hablar de algo grande, en lugar de decir grande, vamos a decir gran. En lugar de decir alguno, vamos a decir algún. En lugar de decir ninguno, ningún, primero, primer, tercero, tercer. Suprimimos ya sea una sílaba, unas cuantas sílabas o solo algunas letras, justo como el tanto, tan, mucho, muy, cuanto, cuán. Si se dan cuenta, son adverbios. Una gran impresión. Son adverbios que nos están expresando cómo se llevó a cabo o están describiendo prácticamente la acción que se realizó. Ahora tenemos un breve ejercicio relacionado con el examen o tipo examen con IPEMS. La primera pregunta es, relaciona los elementos de la siguiente oración con su función. Vamos a ver las funciones y también a leer la oración. Jimena prepara una deliciosa cena. De estas opciones estamos señalando como la letra A Jimena, como letra B, a prepara, como letra C, una y como letra D, deliciosa. Tenemos estas 4 palabras. También tenemos las funciones. La primera función va a ser el nombre propio, la segunda un artículo indeterminado, la tercera un adjetivo y la
cuarta un verbo. Y las opciones son 1A, 2C, 3D, 4B. Inciso B, 1C, 2B, 3A, 4D. Inciso C, 1D, 2A, 3C, 4B. Inciso D, 1A, 2B, 3C, 4D. E inciso E, 1B, 2D, 3A, 4C. Entonces, vayamos viendo cuál es la relación de cada uno de cada una de las palabras. Tenemos que la primera, que es la letra A, va a corresponder a Jimena, A. La letra B es prepara, la letra C, una, y la letra D, deliciosa. Entonces, la única que no estamos utilizando es cena. Entonces, vayamos viendo cuál es cuál. ¿Cuál de estas 4 palabras Jimena prepara una deliciosa es un nombre propio? Recordemos que es un nombre propio. Un nombre propio va a ser esta palabra que va a designar a un sujeto o a un sustantivo, de manera que solo nos estamos refiriendo a él porque no es una palabra en general que solo designa un grupo, sino se está refiriendo a alguien muy específico. Y justamente la palabra o su función lo está diciendo. Es un nombre propio. Entonces, en este caso, la opción correcta sería que es la A, Jimena. Nombre propio, Jimena. ¿Ok? Veamos el 2, es un artículo indeterminado. ¿Cuáles son los artículos que vimos? Los indeterminados y los determinados. Para los determinados utilizábamos la, el, los o las y hacía referencia a algo que conocíamos. Mientras que los indeterminados eran estas palabras que no nos daban, que no nos designaban algo que ya conocíamos previamente. Y utilizábamos el una, uno, unos, unas. Entonces, el artículo indeterminado en este caso sería el C, que es una. Y el adjetivo número 3, el adjetivo es esta palabra que nos va a describir una cualidad del sujeto, prácticamente una cualidad del sujeto. Entonces va a calificar al sujeto. Al sujeto o a un sustantivo en general. ¿Cuál de estos ¿Cuál de estas palabras, Jimena prepara una deliciosa cena, corresponde a un adjetivo? Porque está describiendo una cualidad. Como ya lo saben y ya lo dijeron, es la palabra deliciosa. Estamos describiendo el objeto. ¿Qué estamos describiendo con la palabra deliciosa? A la cena. Perfecto. Jimena prepara una deliciosa cena. Ahora nos falta lo que es el verbo. El verbo va a corresponder a la acción que está realizando el sujeto en la oración. En este caso es ¿qué está haciendo Jimena? Ok, ¿qué hace Jimena? Prepara. Ese es nuestro verbo, la letra B. Entonces, haciendo relación de una con otra, como lo acabamos de ver, encontramos que debemos de buscar la opción donde Jimena, es decir, el nombre propio, el número 1, está relacionado con la letra A, que corresponde a Jimena. 1A, tenemos la letra A y la D. Las demás las podemos descartar. Queremos identificar cuál es el artículo indeterminado. El número 2. Ya dijimos que el número 2, el artículo indeterminado es el una, unos, unas, que sería la letra C. Vemos cuál de las dos y encontramos que la opción es la letra A. 2C, 3D, que es la 3D, adjetivo, deliciosa.
y el 4D, el verbo. Perfecto, esta es la opción. De esta manera, esta clase de columnas, ustedes las pueden, de relación de columnas, ustedes pueden irlas descartando si tienen algún elemento que es seguro para ustedes. Si se dieron cuenta, sin que hubiéramos hecho todo el análisis de cada una de estas palabras, pudimos haber iniciado, haber concluido desde un inicio con las primeras dos opciones que teníamos, o con la primera y la última, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque va disminuyendo las posibilidades de que sean las demás opciones. Ahora un segundo ejercicio. ¿Cuál es la categoría gramatical de las palabras escritas en negritas en el siguiente fragmento? Nada, pues debo ni puedo contestar a lo que en uso de su independencia y su razón me llaman necio, majadero o ignorante. Las palabras son independencia y razón. Estas palabras tienen categoría gramatical de sustantivo, adjetivo, adverbio, conjunción o preposiciones. Veamos primero los sustantivos. Los sustantivos, recordemos que son sujetos, van a ser palabras que nos remiten a un objeto, persona, sentimiento o sensación. En ese caso. Entonces, nada pues debo ni puedo contestar a lo que en uso de su independencia y su razón me llaman necio. Aquí las palabras independencia y su razón, ¿en qué sentido las estamos utilizando? Tienen sentido de un sustantivo, es decir, son objetos o se están refiriendo a la idea de independencia y razón. Son adjetivos, están describiendo algo. Son adverbios, están describiendo una acción. O son conjunciones, que la conjunción es la letra Y. O son preposiciones que indican un lugar. Prácticamente aquí lo que podemos ver a los que en uso de su independencia y su razón, uso de su independencia y su razón. Aquí estamos viendo que son prácticamente sustantivos, no verbos, no adjetivos, no adverbios, no conjunciones, no preposiciones. Son sustantivos, se están refiriendo como tal al objeto o a la idea de estas palabras que expresan, como independencia y razón. Son sustantivos. Si nosotros los utilizáramos como adjetivos, estaríamos utilizando como adjetivo de independencia, independiente. Esto es un adjetivo que va a describir algo que depende que está relacionado con la independencia. Cuando quisiéramos hacer de la razón, hacer algún adjetivo de la razón, sería racional, por ejemplo. Ese sería un adjetivo. Igual un adverbio sería algo similar, como independientemente. Estamos describiendo una acción independientemente o racionalmente también. Las conjunciones. Estas son nexos o palabras que nos van a unir oraciones, como el y el o. Y las preposiciones nos van a indicar únicamente el lugar, una posición. Entonces, por esta razón es que aquí la respuesta es como sustantivo, porque no está fungiendo ni como un adjetivo, ni como un adverbio, ni conjunción o preposición. Perfecto. Ahora, número 4. ¿Cuál es la categoría gramatical de la palabra escrita en negrita en el siguiente fragmento tomado de La Castilla, obra de Miguel de Unamuno? Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu. Tenemos aquí un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, conjunciones o preposiciones. Tenemos, tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma. Estamos utilizando sustantivos, son palabras que nos designan un objeto
una persona o un lugar. Son adjetivos porque nos están designando alguna característica de algún lugar, objeto o sentimiento. Son adverbios porque están calificando una acción. Son conjunciones porque está utilizada la palabra y, u, o son preposiciones porque nos están indicando un lugar. Entonces, ¿cuál sería la opción más correcta? Obviamente sería la de los sustantivos, porque nos está haciendo referencia a objetos. Tierra. Tierra, ¿qué nos viene a la mente cuando pensamos en tierra? Nos puede venir el planeta Tierra o también un lugar, así en general, la tierra de, no sé, la tierra de las fantasías, un lugar mágico, ¿no? Tierra. También puede ser tierra de lo que encontramos sobre el suelo, ese polvito. Castilla. Castilla, como está escrito con mayúsculas, se refiere a un nombre propio. Es decir, en este caso, tierra de Castilla, estaríamos hablando de un lugar, prácticamente, un lugar designado. En la rugosa palma. Tenemos palma. Si pensamos en palma, no es ni un adjetivo ni un adverbio, sino podemos pensar en un objeto que podría ser la palma de la mano, una palma de una planta, etc. Entonces, por esta razón es que es un sustantivo. Siempre que veamos ejercicios de este tipo, pensemos a qué nos remite la palabra, qué es lo primero que pensamos, y después analizamos con el contexto, qué es lo que nos está diciendo aquí. ¿Está siendo utilizado como un sustantivo, como un adjetivo o como qué clase de palabra? Hasta aquí estaríamos dejando el tema de las clases de palabras para poder iniciar ahora con la unidad número 3. Ahora iniciamos con la unidad 3, relativa a nexos. Vamos a iniciar también con lo que son los signos de puntuación, que tal vez ustedes ya están muy familiarizados con ellos. Primero tenemos que entender qué es un nexo. Un nexo va a ser un elemento que puede ser tanto una palabra o un signo de puntuación o una frase también, que nos va a ser útil para unir o mostrar relación entre palabras e incluso entre frases. Ya habíamos visto un poco sobre los nexos cuando vimos oraciones compuestas. Las oraciones yuxtapuestas, las subordinadas y las coordinadas nos contenían nexos y estos nexos nos establecían esta relación entre las ideas que se estaban describiendo. Entonces, estos nexos van a ser como una especie de cadena que nos va a empezar a enlazar palabras, ideas u oraciones en este caso. Primero vamos a iniciar con los signos de puntuación. Vamos a aprender dónde se utilizan, qué significan prácticamente, etc. Un punto es lo que nosotros vemos en la parte inferior derecha, este punto, y significa o se traduce en una pausa en un escrito. Se va a utilizar al final de una cláusula o de un periodo. Podemos tener 1, 2, 3, 4 tipos de puntos. Uno es el punto y seguido, que es cuando nosotros tenemos un párrafo y dentro de ese mismo párrafo terminamos una oración y continuamos ahí seguido enfrente, porque tienen misma relación de ideas, es decir, están relacionadas en cuanto al tema, pero son distintas pero relativo al mismo tema. El punto y aparte vamos a utilizarlo cuando ponemos un punto y iniciamos un nuevo párrafo. Esto nos va a hacer la referencia a cuando queremos cambiar de idea. Ya no estamos en la misma cosa hablando de sistemas operativos, sino ahora vamos a pasar a hablar de otra cosa que también está relacionada con sistemas operativos, pero que ahora tiene que ver con otra idea que los sistemas operativos.
También tenemos el punto final, que va a ser el punto que vamos a colocar al final de un trabajo. Es el último punto después del cual ya no escribimos ninguna idea y justo está en el último párrafo, última línea y ya no vamos a escribir más. También tenemos el punto, lo podemos utilizar en abreviaturas. ¿Qué es una abreviatura? Más bien, una abreviatura va a ser cuando no escribimos de manera completa una palabra, haciéndola más breve. Eso es una abreviatura. Como en lugar de escribir etcétera completo, escribimos etc. Y listo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizarlos. Podemos pensar aquí únicamente que estos ideales gobernaban ya en los valores internos de la época. Punto y seguido, aquí está un punto y seguido. No vamos a iniciar un nuevo párrafo, lo que vamos a hacer es continuar otra oración enfrente que va a tener relación con la anterior. Sin embargo, respondían a una serie de intereses que serían propuestos a través de la literatura. Punto y aparte. Aquí insertamos un punto y ahora sí iniciamos un nuevo párrafo para introducir otra idea relativa al tema. Y listo, así es como utilizamos los puntos. El punto final va a ser ese último punto entonces que vamos a escribir al final de un escrito. Como cuando escribimos nuestro ensayo que nos dejaron de tarea sobre cualquier cosa. Y al final llegamos a la conclusión de que todo está bien, pero todo está mal. Y punto final. Este es nuestro punto final, ya no se puede escribir o anexar nada después de este punto. Y las abreviaturas, como ya se los mencionaba, es cuando queremos evitar gastar tiempo o letras o tinta en escribir la palabra completa, como etcétera, y escribimos etc. O como... no se me ocurre otro ejemplo. No es el etcétera. También lo podemos utilizar para los acrónimos en algunos casos, en donde vamos a colocar las letras mayúsculas de una institución o de una organización para evitar escribir el nombre completo, que sería como instituto de algo. Solo ponemos IPN, etcétera. Esto es con respecto al punto. También tenemos lo que es la coma. ¿Cómo vamos a utilizar la coma? La coma es una pausa menor. Es menor que lo que habíamos visto del punto. Como una pequeña pausa. Como una pausa pequeña. Tenemos que lo podemos utilizar en series. Es decir, vamos a como hacer una lista redactada así seguida. Como Mariana compró. ¿Qué compró? Manzanas, plátanos y melones. Aquí esta coma está siendo utilizada como justamente eso, para enumerar o establecer una serie, que estos objetos, las manzanas, plátanos y melones, fueron comprados por Mariana en forma de lista. En lugar de poner viñeta por viñeta, solo los separamos por comas. Si nosotros agregáramos más objetos a esta serie, manzanas, limones, plátanos, melón, sandía y mangos, podremos poner más comas que las que vemos aquí. Y listo. Tenemos también oraciones breves. Es decir, son oraciones breves como la siguiente. La nueva secretaria es muy eficiente, escribe rápido y llega temprano. Es decir, tenemos varias oraciones. La nueva secretaria es muy eficiente, escribe rápido y llega temprano. Son 3 oraciones en una. ¿Qué es lo que hace la coma? Enlistar de nuevo las oraciones. ¿Por qué? Porque aquí estamos repitiendo el mismo sujeto. La nueva secretaria es muy eficiente. La nueva secretaria escribe rápido. Y la nueva secretaria llega temprano. En lugar de que escribamos una frase por cada acción y repitamos 15 veces el mismo sujeto, lo que vamos a hacer es enumerar lo que puede hacer una sola persona. La nueva secretaria
empezamos a enumerar a través de las comas estas breves oraciones que explican qué puede hacer. Es muy eficiente, escribe rápido, llega temprano. Así evitamos escribir la nueva secretaria miles de veces en todo un párrafo. Perfecto. Entonces, estas primeras dos vemos que es una especie de seriación donde vamos a enlistar cosas. Enlistamos como 1, 2, 3, pero en lugar de ir por viñetas, lo que vamos a hacer es colocarle una coma para separar idea de idea. Perfecto. Después, tenemos otro uso, después o antes de un vocativo. ¿Qué es un vocativo? Un vocativo es como este. Pedro, levanta eso. No vayas a tardar. Mireya. Estamos escribiendo el nombre de la persona a quien nos estamos dirigiendo. Pedro. Podemos estar en un grupo de 20 personas. Y si yo digo, Pedro, levanta eso, solo Pedro va a voltear. Tal vez los otros van a voltear de chismosos, pero el que va a voltear porque le hablamos para eso va a ser Pedro y va a entender que él es el que tiene que hacer las cosas. Para evitar que digan el ¿quién? ¿Yo? En ese caso, para eso utilizamos el vocativo. Para un antes, puede ser un antes o después del vocativo. Aquí le tenemos después, Pedro, coma, levanta eso. O lo podemos colocar después. Es antes, ahora lo tenemos después. No vayas a tardar, Mireya. No vayas a tardar, tal vez se lo dije a 20 personas, pero la única que me interesaba que lo escuchara era Mireya, no todos. Y listo. También lo utilizamos para oraciones explicativas. Es decir, vamos a introducir más información sobre alguien, algo o alguna acción. Esto es para introducir esta información dentro de un párrafo o una oración sin que afecte lo demás. Por ejemplo, escribimos AMLO, coma, el presidente de México, coma, tuvo COVID. Entonces, si nosotros borramos, suprimimos esto que está entre las comas, el presidente de México, si lo borramos, AMLO tuvo COVID. ¿Tiene sentido mi oración? Perfecto. Es una oración completa. AMLO tuvo COVID. Perfecto. Pero si nosotros leemos el presidente de México, también estamos agregando información. ¿Sobre quién? Sobre el sujeto de la oración, que es AMLO. AMLO, el presidente de México, tuvo COVID. Si nosotros eliminamos esto de el presidente de México, la oración inicial o la idea principal, que es que AMLO tuvo COVID, no deja de tener sentido. Pero estamos agregando información sobre quién es AMLO. Podemos decir como conocí al vecino de la puerta conocí a Pedro, coma el vecino de al lado, coma ayer. Y simplemente lo que estamos haciendo es agregar más información sobre la persona. El chico nuevo, quien se llama Pedro, me escribió un mensaje. De nuevo estamos agregando más información. O el libro, coma, que teníamos que leer, el cual teníamos que leer, estamos agregando más información. Siempre esta información extra va entre comas. Perfecto. Ahora, intercalar el autor. También lo vamos a utilizar para esto, intercalar el autor. El respeto, coma, decía Benito Juárez, al derecho ajeno es la paz. Aquí tenemos prácticamente este uso. Intercalamos el autor. Tal vez no nos será tan relevante. Pero pues por si acaso, vamos a poner que es Benito Juárez quien lo dijo. El respeto, decía Benito Juárez, al derecho ajeno es la paz. Y si nosotros, de nuevo, es como una oración explicativa. Si nosotros suprimimos el decía Benito Juárez, la oración sigue teniendo completamente sentido. El respeto del derecho ajeno es la paz. Y justamente porque esta frase encomillada que vemos aquí es información extra.
Realmente la idea principal está antes y después de esa frase encomillada. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y listo, al menos esto para estos usos de la coma. También tenemos aquí algunos cuantos más. El primero es para la omisión de un verbo. A veces podemos escribir varias oraciones y evitamos repetir el verbo. Evitamos decir caminar, 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 caminar. Carlos es alto. Punto y coma. Miguel, ponemos la coma para emitir el verbo. De estatura regular. Gabriela, muy pequeña. ¿Qué verbo estamos suprimiendo? ¿Qué verbo estamos omitiendo con esta coma? Claro, el único verbo que está escrito es Carlos es alto, Miguel es de estatura regular, Gabriela es muy pequeña. Para evitar estar escribiendo este mismo verbo varias veces, porque lo estamos repitiendo, lo repetiríamos en ese caso, colocamos una coma. Sería como si el verbo estuviera en esa parte. Tenemos también antes de. ¿Antes de qué? Antes de preposiciones como estas. Pero, aunque, si no, a pesar de. Vamos a utilizarlo antes de estas palabras. Esperé a Rocío, coma, porque va a escribirse un pero nunca llegó. Quiero a María, coma, aunque a pesar de que ella no me quiere. Estamos de nueva cuenta escribiendo esta coma antes de estas palabras. También lo vamos a tener presente en lo que son expresiones. Expresiones tales como las que vemos aquí escritas. O sea, no obstante, es decir, en efecto, esto es, siempre van a ir estas oraciones entre comillas. Bueno, entre comas, más bien. Alberto y Julio, coma, o sea, es decir, aclaro, son como oraciones aclarantes. Aclaro, o sea, tus primos, Alberto y Julio, tus primos. Entonces, si vemos, está entre comas, o sea, tus primos. Para esto lo vamos a utilizar. Igualmente, si utilizáramos en efecto, el en efecto va a ir entre comas. Esto es, coma, es decir, coma, no obstante, entre comas. También lo vamos a utilizar al final de la oración, con participios o gerundios, terminando, ando, gerundio, terminando el trabajo, coma, fuimos a cenar. Participio. Y por último, vamos a utilizarlo también con cartas. ¿En dónde lo vamos a utilizar con las cartas? Entre el lugar y la fecha. Ciudad de México, coma, a 11 de febrero de 2021. Aquí lo vamos a utilizar para separar de comas. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Esto relacionado con los signos de puntuación, aunque hay que seguir estudiándolos la próxima sesión. Espero les haya gustado mucho la clase. Que tengan una bonita tarde, chicas, chicos. Gracias por ver el video.